Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Me encanta saludarlos de nuevo. Con ustedes, Omar Pavón Monroy. Esto es VPN Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, en cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas internacionales en materia de la transmisión en vivo por la Internet. Hoy, en desarrollo de nuestro curso gratuito, estudiaremos la lección 1.4, la paleta de herramientas. Vamos entonces a compartir nuestro escritorio de la manera acostumbrada. Diremos entonces que la primera sección de la paleta de herramientas corresponde a las herramientas de selección. Vamos a hacer aquí un par de trazos para explicar de qué se trata la herramienta de selección. Ok. La herramienta de selección tiene dos elementos principales. La herramienta flecha, con la que yo puedo abrir una sombra haciendo un clic en una esquina y haciendo otro clic terminando en la otra. De modo que todos los elementos que queden seleccionados por allí, dentro de esa sombra, se seleccionarán y quedarán activos, para lo cual se cambian su color a un color verde y adicionalmente me enseñan los puntos calientes, es decir, los puntos en donde yo puedo modificar esos elementos. Esta herramienta de flecha también funciona en ambos sentidos. Observe que si yo selecciono el elemento y no se alcanza a cubrir la totalidad del elemento, aquel no se selecciona. Atención a lo siguiente. Voy a seleccionar este elemento solamente hasta la mitad de estos dos. Observe que solamente se incluyeron los elementos que estaban en la totalidad dentro de la sombra de selección. La herramienta marco tiene varias funciones. La primera de ellas es hacer una selección para poder mostrar dentro de aquella los elementos que se ven en la pantalla, en la ventana de la forma 3D. Ahí lo ven ustedes. Entonces todo lo que quede incluido dentro del marco de selección puedo yo visualizarlo en la ventana 3D pulsando la tecla o el botón F3 para la selección general o F5 para la selección particular. Regresemos entonces a la planta y ahora entonces observemos lo siguiente. Dentro de la herramienta marco también puedo tener un marco de selección de línea gruesa. La diferencia entre el marco de selección de línea delgada y de línea gruesa la veremos más adelante cuando estemos hablando de proyectos que tengan más de una planta, es decir, de varios pisos. Para decir lo siguiente, si nuestro proyecto tiene una sola planta, pues entonces las líneas de selección de marco fino funcionarán de manera idéntica porque estamos trabajando en el mismo piso. Pero es diferente si yo tengo en mi proyecto varios niveles. Es decir, voy a hacer esta selección hasta la mitad de este elemento con una línea de marco delgado. Cuando la línea es marco fino, pulsando la tecla F5, tenemos en vista en 3D lo que está activo en ese piso de diseño. Pero si la línea si el marco es de línea gruesa, entonces me mostrará lo que tenga en los diferentes niveles. En este caso hice una copia del piso para tres niveles más, así que entonces me está enseñando la vista en 3D de esa misma selección. Atención. Línea de marco fino. Y línea gruesa. Muy bien.
No se preocupen por la proceso que hicimos para copiar de un piso al otro, porque todos estos movimientos los aprenderemos de manera detallada en desarrollo de los siguientes cursos: básico, intermedio y avanzado. Más adelante también utilizaremos esta misma herramienta de marco de selección y aprenderemos otras cosas en lo que respecta a la herramienta de flecha de selección un poco más en detalle. Bien, recuerden que en este paso y en este proceso que estamos viviendo de el diseño del curso gratuito, solamente estamos mencionando la herramienta desde el punto de vista descriptivo, porque en detalle lo miraremos en cada uno de los apartes del siguiente curso básico. Bien, ¿qué más podemos decir? Podemos continuar, por ejemplo, diciendo que en la sección de diseño tendremos las herramientas de diseño de muros, donde podemos utilizar dos mecanismos para el despliegue de la ventana de definición por defecto de los muros, que son comunes a todas las demás herramientas. ¿Cómo hago para desplegar esta ventana? Sencillamente ingreso por la paleta de herramientas, me paro, por decirlo así, en la herramienta de muros y hago doble clic. Aparece la ventana de definición por defecto de los muros. También observen que cuando yo estoy parado en la herramienta de muros, la paleta de informes aparece también con los elementos de parametrización de la herramienta de muros, y en el primer icono, con un clic, también aparece la ventana de diálogo de definición por defecto de los muros. Hagamos esto con otra herramienta. Doble clic en la herramienta de puertas, aparece la ventana por defecto de diseño de puertas, y observen ustedes que la barra de informes también ha cambiado y ahora me muestra los elementos de diseño de la herramienta de puertas. Clic en el primer icono y también tengo de nuevo la ventana para definiciones por defecto de las puertas. Este mismo comportamiento es similar para las herramientas siguientes: herramienta de ventanas, herramienta de lucernarios, que son elementos de iluminación y ventilación en las cubiertas, elementos de cubierta. Veremos en una lección adelante los cambios que hubo entre la plataforma de ArchiCAD 14 y la plataforma de ArchiCAD 15 en este tema en particular, porque ahora la herramienta de cubiertas tiene una nueva pestaña que es la geometría de plano múltiple. Así que entonces en la correspondiente lección de cubiertas miraremos en detalle los cambios entre la versión 14 y la versión 15. Igual situación sucede con el siguiente botón o con la siguiente herramienta, que es la herramienta de estructuras. La herramienta de estructura compleja vino y se estrenó con la versión 15. Adicionalmente, la versión 16 también incluyó el diálogo por defecto de los elementos de estructura compleja. Bueno, muy bien. La siguiente herramienta entonces es la herramienta de vigas, a través de la cual podemos conseguir cualquier tipo de estructuras horizontales, que ahora en las nuevas versiones de ArchiCAD también nos da la posibilidad de generar estructuras tipo viga, pero inclinadas, es decir, con algún ángulo de inclinación, por ejemplo, para construir armazones de cubiertas o vigas de escaleras, o incluso cualquier otro tipo de elementos que tengan la condición de la viga, que ya la veremos en detalle, pero que no sean de posición horizontal. Estas vigas también pueden ser definidas en la geometría y el posicionamiento de dos maneras.
una como una estructura regular y otra como un perfil complejo. Este perfil complejo son las famosas vigas metálicas, pues que vienen ahora en el lenguaje IFC, International Founders Classes, que es el lenguaje que aglutina en una sola codificación todos los elementos metálicos que conseguimos alrededor del mundo, de manera que la colaboración BIM sea efectiva y que estemos hablando de un mismo lenguaje en cualquier parte. Rápidamente veremos entonces la herramienta Pilar o herramienta de columnas aquí en la versión de LATAM para Latinoamérica. Igualmente pues encontramos pilares o columnas de tres formas geométricas básicas, que son las estructuras regulares, las columnas circulares y las columnas de perfil complejo, que también son las mismas estructuras metálicas que mencionamos en la parte de las vigas. Estas columnas tienen también la posibilidad de diseñarse con algún grado de inclinación, de manera que el usuario puede definir cuál es el tipo de inclinación o el ángulo que debe tener esta columna para una necesidad en particular. También es muy importante aclarar en este punto que en el tema de las identidades y categorías, las funciones estructurales de las columnas ya están definidas y se pueden solicitar desde la parte de identificación y categorías y definirlas como elementos de carga o como elementos sin carga. Seguidamente, pues la información que tenemos acá en la paleta de definiciones de los forjados o las placas que llamamos en América. También desde el punto de vista de su configuración podemos encontrar dos tipos de placas, una con una estructura básica, donde encontramos acá en esta parte todos los elementos de materiales ya construidos y definidos en el entorno, o también una estructura compuesta cuyos elementos también pueden ser parametrizados, que pueden ser configurados de acuerdo al estudio y a las características del estudio estructural que estemos manejando en compañía de los profesionales encargados de ese tema. Bien, también, como anotamos en el tema de las vigas y de las columnas, la función estructural también puede definirse desde acá para incluir este elemento como un elemento de carga o como un elemento sin carga. Como ejemplo, un elemento sin carga podría ser, por ejemplo, una placa o un forjado que se constituye como la tapa de un mesón de cocina. La siguiente herramienta pues es la conocida herramienta de las escaleras, en donde tenemos algunos elementos ya definidos o prediseñados, algunos tipos de escalera que vienen ya dentro de la biblioteca de ArchiCAD, como estas en espiral o una escalera en L o una escalera en U, que pueden ser ubicadas directamente en los proyectos y parametrizadas desde este cuadro de definición de diálogo por defecto de las escaleras. Adicionalmente también, como aprenderemos más adelante, las escaleras también pueden ser definidas desde el punto de vista del diseño en particular, utilizando este botón de crear escalera, y aquí entonces tenemos una amplia gama de elementos, de tramos de escalera de diferentes tipos, con rellanos, sin rellanos, en diferentes formas de U, circulares, con rellanos y descansos en los extremos, o también ese mismo tipo de diseños pero de tipo rampa. Esperamos una nueva sorpresa alrededor de las escaleras en la versión de ArchiCAD 21 que ya fue anunciada desde mayo pasado con nuestros amigos de Graphisoft LATAM, y muy seguramente en próxima oportunidad estaremos informándoles a ustedes sobre los cambios importantes en materia de diseño de escaleras que vienen ahora con la versión 21 de ArchiCAD. Hasta aquí la primera parte de nuestra conferencia de la lección 1.4, la paleta de herramientas. Esto es VP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com. Copyright del año 2009, todos los derechos reservados.
Continúe su formación con archicadenlinea.com. Muchas gracias.